Intentar describir una tragedia es una tarea difícil. Contarlo nunca hace justicia a vivirlo. Lo que sí podemos decir es que recorrer las zonas afectadas preocupa, porque hay mucha pobreza y al mismo tiempo en la investigación que nos embarga, que es el impacto de Fiona en las escuelas, uno se pregunta, ¿cómo es esto que hemos invertido desde 2013, cuando se aprobó el 4% para la educación, millones que una calculadora simple no puede contar, y aún manejemos tanta precariedad y que el tema 9 años después siga siendo tan sensible? Nuestro equipo recorrió las zonas afectadas junto al recién nombrado ministro de Educación. Con escombros en las afueras, así encontrábamos las escuelas de la zona en un recorrido que iniciáramos en Higüey. Los patios convertidos en matorrales, canchas y lámparas de exterior derribadas, cableados también, eran parte del ambiente mudo, al que se sumaban quejas sobre las deudas históricas acumuladas en la zona. Algunas de las escuelas que visitamos estaban en el centro de Higüey, como la Ángel Meriño, otras tan distantes como la Escuela Básica Pedro Mir o el Liceo Secundario La Enea en El Ceibo. El Ministerio estaba trabajando de manera que se pudiera garantizar de inmediato para el día 21 del mes el acceso de todos los niños al sector educación, pero Fiona incorporó un elemento adicional y es ahora la preocupación por recuperar en esta zona y en Samaná y Nagua las escuelas que fueron afectadas por la tormenta. El Ministerio de Educación ha activado un equipo de trabajo permanente con brigadas de la Dirección de Edificaciones y Gestión de Riesgos, de modo que los daños dejados por el huracán sean evaluados y corregidos para iniciar cuanto antes las clases en zonas afectadas. Hemos instruido a los directores regionales y distritales de la región a que todas las escuelas que estén en condiciones, que no sufrieron daño o que los daños fueron menores, que inicien ya el próximo lunes para garantizar volver a la normalidad lo antes posible. En las demás escuelas que tienen daños mayores, como perdieron el techo o perdieron un área completa, pues se va a trabajar con toda la prontitud necesaria para garantizar que sea resuelto el tema lo antes posible. Los daños son severos en muchos de los planteles, lo que dificulta no solo que niños, niñas y adolescentes tengan que prorrogar el inicio a clases, sino también los adultos que reciben educación a través del programa Prepara. Bueno, hay escuelas que se cayeron totalmente. Eso me comentaba la directora de distrito de una de estas zonas, que se cayeron totalmente. Y otras que perdieron el techo, porque aquí hay mucha escuela en la zona que son de paredes de bloc, pero el techo de zinc. En muchas de esas escuelas, incluso hay un distrito que tiene 45 escuelas y perdió 38. Significa que ahí pues, hay una situación muy grave. Fue inevitable tener al ministro de Educación y no preguntar por otras cuestiones educativas que invaden de preocupación a la sociedad. Recientemente, con el fin de garantizar un cupo escolar para todos los estudiantes, se dispuso de un bono de $500 por estudiante para enviar al sistema privado, subsidiados por el Estado, a quienes no se les encontró un cupo en escuelas públicas. Una propuesta que ha encontrado tanto apoyo como rechazo. Sin embargo, explica que se están agotando los procesos para garantizar la entrega a quienes lo necesiten. No, porque la idea no es a la familia, es directamente a la escuela, al centro que lo recibe. Y los programas de transferencia, el país transfiere dinero a miles de personas, millones de personas mensualmente. O sea, hacerlo con los estudiantes de la escuela no va a dar ningún problema, porque eso se está trabajando de manera tal, en coordinación con todos los mecanismos que tiene el gobierno, para garantizar que a cada niño, no a cada niño, sino a cada centro en donde hayan niños, le llegue el dinero. Por su parte, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas expresa que la decisión tomada por las autoridades educativas respecto al bono es positiva. Plantean que es mejor ubicar plazas con cupos disponibles y no alquilar espacios que en muchos casos no cumplen con condiciones para impartir clases, lo que supondría gastos mayores y más tiempo. Los colegios se han elegido en función de su capacidad de absorber una población. Y de hecho, lo que se ha tratado es que estén lo más cerca posible de donde están los niños.
¿verdad? Y eso pues es una responsabilidad de los distritos en cada región hacer esa selección. El ministerio no selecciona a nadie, es la zona que lo hace, donde está el distrito y donde está la necesidad. Es que 12 días antes del inicio del año escolar, el ministro asumía que había 136,000 esperando un cupo en escuelas públicas y para los cuales no había espacio. Es como explica más sobre la realidad que se sortea en estos momentos en el sistema. Que son apenas 1,000 alumnos han aplicado en la plataforma que se creó al efecto para garantizar que los niños sean inscritos en el sector público. Bueno, en el sector privado, pero atendido por el sector público. Otro de los temas controvertidos del momento es la falta de butacas. El Ministerio de Educación presentó una convocatoria de urgencia después de que la Dirección General de Servicios Generales del MINER detectara una necesidad de 186,384 butacas para estudiantes tanto de nivel primario como secundario. El Ministerio de Educación tomó la decisión de crear un programa permanente de reparación de butacas, mismo que contará con el apoyo del Ministerio de las Fuerzas Armadas por medio de escuelas laborales de esa entidad y con la Procuraduría General de la República, utilizando la mano de obra de los privados de libertad. Nosotros estamos haciendo una licitación de urgencia de 35,000 pupitres que van a entrar en los próximos días al sistema, pero ha habido mucha creatividad. Los directores de distrito y los directores de escuela han estado reparando butacas y el ministerio también tomó la decisión de crear un programa permanente de reparación de pupitres, butacas, lo que sea, y mobiliario escolar en sentido general. Porque, ¿cómo le digo? Es una pena que las escuelas tengan arrumbado una cantidad de mobiliario escolar durante todo el año. Y entonces cuando llega el año escolar, la apertura del año escolar, se dan cuenta que le hacen falta butacas, cuando pudo resolverse durante el año. Entonces, lo que hemos creado, ese programa, que va a salir una resolución en estos días, ya está hecha, se va a firmar en esta semana, una resolución para crear ese programa, autorizando a los directores de distrito y directores de escuela a utilizar fondos, que son de los fondos que se transfieren del ministerio a los distritos y a las escuelas, para que puedan ir resolviendo el tema de las butacas que están en dificultad. El recién nombrado ministro es también un asombrado de la falta de responsabilidad que se ha tenido en la última década con el gasto educativo. Establece que hay muchos pequeños problemas que pueden enfrentarse en los centros y son descuidados, lo que incrementa el deterioro. Realiza actualmente un proceso de concientización con los directores distritales y de centros a poner todo su esfuerzo en las escuelas. Entonces, un tema de gerenciar, de que haya una actitud positiva de los directores de distrito, directores de escuela, para atender las urgencias que pueda tener el centro. Por ejemplo, no hay una explicación para que un baño en una escuela no se repare, porque eso hasta con la comunidad se puede reparar. Es un problema de gerencial, de que haya una actitud positiva del nivel local para resolver urgencias que son pequeñas. Ahora, si hay una necesidad de un aula que es más grande y que requiere muchos recursos, pues bueno, ya ahí el ministerio debería intervenir. Yo lo que entiendo es que hay que volver la mirada desde el ministerio hasta el director de escuela hacia el centro, que la preocupación sea atender las necesidades del centro para que pueda haber ahí un proceso de aprendizaje adecuado. Entre las preocupaciones que expresa el ministro Ángel Hernández está que a los centros lleguen los insumos necesarios para iniciar las labores educativas cuanto antes, lo que reconoce es uno de sus grandes retos. Analizar los 2 años que lleva el presidente Abinader en el gobierno y lo que les resta en el poder deja en los analistas, en quienes han sido evaluados en los últimos días, una posición clara. El gobierno tiene presión sobre generar transformaciones en el tema de educación. Una vez usted lo nombraron en este cargo, ¿cuáles son sus principales prioridades? Bueno, la principal prioridad que nosotros hemos planteado desde el mismo día que fui designado en el cargo es el aprendizaje de los niños. El Ministerio de Educación tiene razón de ser. Su razón misional, la misión del Ministerio de Educación es garantizar una educación de calidad a todos los niños. Entonces, la preocupación del ministerio en estos momentos está en garantizar que toda la estructura, toda la burocracia del ministerio se oriente hacia el centro como su
objetivo principal de trabajo, de manera que todos a una hagamos una transformación positiva en el funcionamiento de los centros educativos. También abordamos la tanda extendida, otro de los grandes charcos del sistema educativo. Establece que está trabajando con una comisión especial para sanear los baches que persisten. En educación primaria, las escuelas que están en tanda extendida, nosotros queremos que el periodo que pueda ser útil se utilice para cosas que son muy prácticas. Caligrafía, ortografía, lectura comprensiva, deportes, artes, que se pueden incorporar fácilmente y que son necesarias. Nuestros niños tienen un déficit en todo el sentido de la palabra en el dominio de la lengua materna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer esas competencias en ese tiempo que está disponible en las escuelas. Hay que garantizar que los niños aprendan a leer y escribir correctamente. Y se puede hacer, se puede lograr, con un esfuerzo adicional. Incluso, aún en los niveles más altos de bachillerato, hay que trabajar esos temas porque es muy lamentable que una persona salga del bachillerato y no sepa escribir correctamente. Hay distritos como el de Miches, en donde de 150 escuelas hay 58 con problemas, y otros como Higüey, donde de 92 hay 22 con graves problemas. Es decir, que 2 provincias suman 80 escuelas afectadas por el huracán. Hace un llamado indicando que el mejor tratamiento es abrir las que están en condiciones para conseguir avanzar con la educación dominicana. Lo que yo entiendo es que la primera responsabilidad es garantizar que las escuelas funcionen. Y hay que comenzar aperturando las escuelas que no tuvieron ninguna limitación. Y obvio, exhortar a la comunidad, a los padres que respalden la escuela en la recuperación. La principal obligación de los padres es que sus niños aprendan, estudien. Y obvio, yo exhorto a la familia a que se una a la escuela para ir ayudando a resolver y a superar las limitaciones que puedan estar afectando el funcionamiento de las instalaciones. Pese a este terrible golpe a la educación, lo peor de Fiona es la lamentable pérdida de 2 personas. 2 personas que nunca imaginaron que la alerta de un huracán era su sentencia de muerte. Isidro Quiñones, impactado por una mata de castaña en el municipio de San José de Matanzas, en Nagua, y Aurieli, una joven estudiante que empezaba a soñar. Quisiera dirigirme al pasado y recordar 4 años atrás, cuando pisamos las puertas de nuestro liceo por primera vez, con esas ansias de vivir una nueva experiencia, con ese anhelo de seguir adelante. Aurieli, a sus 17 años, tenía un futuro prometedor. La misma se dirigía a bordo de una motocicleta a saber del estado de salud de unos parientes a la comunidad de Santana, a pocos kilómetros de Higüey, cuando fue embestida por un poste del tendido eléctrico producto de los fuertes vientos. Los estragos causados por Fiona quedarán en los recuerdos de todos, pero el dolor permanecerá en 2 familias a las cuales la temporada, más que vientos y destrucción, les dejó tristes muertes. Un buen educador infunde confianza en sus amigos, en sus alumnos, para volver del aprendizaje una tarea fascinante. En una zona en donde encontramos tanta pobreza y desigualdad en las escuelas, la historia de Aurieli deja un mensaje al sector educación. Y es que hay muchos de ellos cuyas esperanzas de mejorar junto a sus familias descansa en las escuelas. Familias que no escatiman esfuerzos para enviar a sus hijos y empujarlos a dar lo mejor. Niños, niñas y adolescentes que merecen centros educativos seguros, con butacas, con maestros capaces nombrados, y lo que parecería más obvio y que para muchos se pone en juego, un cupo. La devastación representa una oportunidad para dignificar la zona y relanzar sus esperanzas. Que el mejor camino está en la educación. El reloj comenzó a correr y será testigo de qué tiempo nos tome volver a la normalidad. Las condiciones que dejó el huracán Fiona para el sector educativo dominicano empeoran la escolarización. En un momento en que nos aprestábamos a superar un problema, apareció este y no es pequeño. Un nuevo año escolar con una tarea más que superar, retando a la educación dominicana.